Fibrosis pulmonar, endurecimiento de los alvéolos pulmonares. Vamos a hablar en esta hora sobre una de las enfermedades intersticiales pulmonares más frecuentes, fibrosis pulmonar idiopática. ¿Qué significa eso? Primero, tenemos que entender cuál es la función del pulmón. El pulmón es el órgano respiratorio que Dios ha puesto para hacer lo que se llama el intercambio gaseoso. Nuestros glóbulos rojos, cuando llegan al pulmón, eliminan anhídrido carbónico y toman oxígeno. Lo contrario es lo que hacen las plantas. Las plantas es el pulmón no solo de los árboles, sino de la tierra. Las plantas hacen al revés. Ellos eliminan oxígeno y captan el anhídrido carbónico para hacer los alimentos que tú y yo consumimos. O sea que la planta es el equivalente de nuestros pulmones. Bien, pero hablando de la fibrosis pulmonar, sucede que los alvéolos son unos saquitos, como unos globitos, pero la membrana es muy finita. Esa membrana lo que hace es que permite el paso fácil de tanto el oxígeno como del anhídrido carbónico. Pero la fibrosis es cuando comienza ese alvéolo a endurecerse. Hay proliferación de fibroblastos. Los fibroblastos son células que fabrican fibra. Entonces, la fibra es como, por ejemplo, usted tiene una ventana y ahora va a cerrar la ventana. Tiene una cortina y pone y no entra la luz. Bueno, algo así sucede. Entonces, la fibrosis es que el alvéolo se pone duro y no va a cumplir su función. Hay otras partes del cuerpo que le puede dar algo similar. Por ejemplo, cuando el hígado le da fibrosis, es la cirrosis. Lo mismo el corazón, una aterosclerosis, el cerebro, daño a la sustancia blanca o gris. Entonces, todos los órganos son sensibles a fibrosarse. Y la fibrosis indica ya que no cumple su función. Por ejemplo, la mujer le da el fibroma uterino. Ya ese útero se ha endurecido, pues bueno, ya muchas de ellas le da cuando ya no van a tener más muchachos. Pero en el caso del pulmón sí, porque tú vas a respirar desde que nace hasta que morimos. Médicamente la fibrosis pulmonar se considera una enfermedad incurable. No hay. Se dice que de 3 a 5 años es el tiempo de sobrevida. Ahora, ¿qué le da a una persona que tiene fibrosis? Bueno, el principal síntoma es el cansancio y la dificultad para realizar sus actividades. Hay primero disnea, a grande esfuerzo, a mediano y de último a pequeño esfuerzo. La persona va a tener que depender de un balón de oxígeno todo el tiempo. Ahora, hay algo interesante que se ha encontrado. El 80% de las personas que tienen fibrosis también tienen reflujo gastroesofágico. O sea que un problema digestivo está unido a un problema respiratorio. Y eso, este servidor lo ha visto muy frecuente. Por ejemplo, los niños muy frecuentes problemas respiratorios continuos porque tienen mala digestión. Entonces, embriológicamente, tanto la respiración como la digestión tienen el mismo origen embrionario. Entonces, todo lo que mejora tu digestión va a mejorar tu respiración y viceversa. Al mejorar la respiración también va a mejorar la vía digestiva. En este caso, tratando con una alimentación alcalina, principalmente cruda y vegana, va a ayudar a mejorar la función pulmonar. Hay ejercicios respiratorios que pueden ayudar mucho a recuperar y mantener la función respiratoria, por decir residual, por ejemplo, la respiración buteico, muy buena. Una respiración, normalmente nosotros tenemos dos tiempos, inspiración y expiración. La respiración buteico es respiración en 3 tiempos. Usted toma, bota aire, deja un espacio de apnea y después sigue respirando. O sea que respiración en 3 tiempos. Inspiración, expiración, apnea. Y después viene la otra respiración. Se ha comprobado que es muy buena. Eso lo descubrió un médico ruso y actualmente se utiliza como
medio de apoyo para las personas que tienen problemas respiratorios crónicos, asmáticos o enfisematosos y en caso de fibrosis también. Entonces tenemos la dieta, hacer ejercicio respiratorio y también se sabe que todo lo que ayuda a las vías respiratorias, por ejemplo, el ajo, la cebolla, el rábano, todos los compuestos azufrados. Trate de consumir gran cantidad. Las vaporizaciones también van a ayudar con eucalipto. Son muy buenas para mejorar. Hay muchas personas que le dio COVID y como secuela, digamos, le ha quedado fibrosis. Entonces, yo estuve un tiempo acá en Huánuco, en Perú, donde veía muchos pacientes que venían de las minas, ¿ya? Por tragar humo de las minas, el que fuma también, personas que están en el transporte tragando monóxido de carbono, todo eso va a afectar a los pulmones. Los que trabajan, por ejemplo, de carpintería, también tienen problema de tener más riesgo de fibrosis pulmonar. Entonces, lo mejor es prevenir, pero si usted trate de seguir un estilo de vida lo más sano posible. Es verdad, la altura no le ayuda mucho, tiene que vivir en clima de playa y también va a ayudar el hecho de tener una alimentación sana y controlar, por cierto, el estrés. El pulmón está muy, muy ligado al miedo, al temor. Entonces, lo contrario del temor es el amor, lo que dice Pablo, que el amor echa fuera el temor. Bien, vamos a hablar entonces ahora de la fibrosis espiritual. Recuerde que el impedimento de la fibrosis es que no hay cambio de oxígeno. O sea, el oxígeno no puede entrar y el anhídrido de carbono no puede salir. El oxígeno está simbolizado por el Espíritu Santo. Es la palabra de Dios que quiere el Señor que entre en nosotros. Vamos a leer acá acerca del entendimiento. Jesús lo explicó en Mateo capítulo 13. Vamos a leer acá Mateo 13 hablando de las parábolas. Mateo 13 dice, versículo 14, que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. O sea, hay fibrosis auditiva y fibrosis visual. Por decir, una catarata visual y una otoesclerosis. ¿Por qué? Dice, versículo 15. Estoy leyendo Mateo 13. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Con los oídos oyen pesadamente, han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, oigan con los oídos, con el corazón entiendan, se conviertan y yo los sane. El Señor está leyendo, está repitiendo la profecía de Isaías 6. Vamos a leer acá cómo el Señor nos quita la aterosclerosis o la esclerosis espiritual. Dice Isaías capítulo 6. Versículo 9, dijo: anda, di a este pueblo, oíd bien y no entendéis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruece el corazón de este pueblo, agrava su oído y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. No es que el Señor quiera que suceda eso, sucede porque nosotros dejamos de oír. Ahora, ¿cómo el Señor quita eso? Acá Isaías le pregunta, y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Dice, ¿cuándo se va a quitar la esclerosis? El Señor respondió. Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas, sin morador, no haya hombre en las casas, la tierra esté hecha un desierto. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. ¿Qué es lo que está hablando? De juicio. El Señor iba a castigar, Jerusalén iba a ser destruida y sus moradores desolados. Iban a estar 70 años allá en Babilonia y después iban a regresar. Mismo Isaías dice, lamentablemente nosotros no escuchamos las palabras, sino los castigos. Vea lo que dice acá.
Dice 26:9, segunda parte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Señor dice que después que hay castigo se aprende justicia. Ahora quiero que entienda eso. No tiene que ser así. Ya no necesita ser así. ¿Para qué vamos a ser castigados? Proverbios 29:19. Acá está lo que dice el sabio Salomón, hablando de los siervos. El siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. Para el Señor entender es obedecer. Y dice que el siervo no se corrige. Y tú comienzas en el camino de Dios como siervo. Pero el Señor no quiere que tú seas siervo, quiere que tú seas su amigo. Y nosotros vemos a Abraham. Abraham era siervo, pero después llegó a ser amigo, porque aprendió a oír la voz de Dios. Y acá está lo que el Señor dice en Juan 15:15, hablando de la diferencia de siervo y amigo. Siervo es el que tiene que ser castigado, amigo el que tiene que ser aconsejado. Juan 15:15. Ya nos llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. El Señor dice, quiere ser amigo. ¿Se acuerda de Juan el Bautista? ¿Qué era Juan, siervo o amigo? Era profeta, era amigo de Dios. El Señor le mandó una reprensión. Juan pregunta, dice, Señor, ¿eres tú el que vas a venir o esperamos a otro? Jesús le dice, ve, mira, los ciegos ven, los cojos andan, los muertos son resucitados, los leprosos son limpiados, los pobres se predica el evangelio. Y le mandó una reprensión. Bienaventurado, dice, el que no es escandalizado en mí. Entonces el Señor quiere que escuchemos su reprensión. Son dos cosas que Dios hace. Primero nos reprende y de último nos castiga. Apocalipsis capítulo 3, el versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces el Señor dice que tenemos que oír primero la reprensión antes de ser castigados. Bien, pero estamos hablando sobre el entendimiento, la esclerosis. Voy a terminar mencionando esta figura para entenderla mejor. Dice, Deuteronomio 32. Le halló en tierra de desierto, 32:10, en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. ¿Se está comparando? Como que su pueblo es, su ojo es el objeto de su cuidado. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Acá está hablando de su pueblo que quería ver. Ahí está Moisés, Josué, Caleb, que ellos obedecieron, pero la mayor parte se quedó en el desierto. Acá está. Versículo 29, porque son nación privada de consejo, no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta el fin que les espera. El Señor dice que hay que mirar ¿qué? Hacia el final del camino. Eso es lo que mantuvo a Moisés. Dice, tenía puesta la mirada en el galardón. El camino del Señor es recto, pero tú puedes ver el fin del enemigo es torcido, no se puede ver a dónde lleva el final. ¿Y el fin cuál es? Es el juicio. Y acá está, en Isaías capítulo 2. ¿Qué es lo que va a pasar al final? Isaías capítulo 2 dice, está hablando de su segunda venida. Y quitará totalmente sus ídolos.
Se meterán en las cavernas de las peñas, en la abertura de la tierra, por la presencia temible de Jehová, por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojaré el hombre a los topos y murciélagos, sus ídolos de plata y de oro, que le hicieron para que adorase. El Señor va a hacer que el hombre al final deseche todos sus ídolos. Y qué interesante, él menciona el águila y menciona el murciélago que el mejor oído tiene. Y eso lo hizo Pablo. Filipenses 3:8. Escuchemos lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol, él escuchó y vio. Son dos cosas que el Señor quiere que usted y yo hagamos. En el camino a Damasco, él oyó y vio al Señor. Filipenses 3:8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y téngolo por basura para ganar a Cristo. Todo lo eché, dice, a los topos y los murciélagos. Y el Señor no quiere que tú quedes en esa situación solamente. El Señor nos limpia, nos vacía de las cosas. Pero después nos quiere llenar. Él quiere que usted sea rico. Jesús es rico, él le pertenecía a todo, pero siendo rico, dice, se hizo pobre para que por su pobreza tú y yo fuésemos enriquecidos. Acá está Proverbios 2, 4 y 5. Y voy terminando lo que el Señor está hablando de lo que tenemos que entender. Hablando de la sabiduría. Dice, si clamares a la inteligencia, 2, 3 y 4. Y a la prudencia dieres tu voz y como a plata la buscares, la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová, hallarás el conocimiento de Dios. Que el conocimiento es Jesús. Jesús ha hecho sabiduría, conocimiento, es la fuerza. Y el Señor dice que vamos a dejar todos los topos, los murciélagos, las riquezas visibles y vamos a ser poseedores de las riquezas invisibles. Y ese es lo último, termina acá con Apocalipsis 3, 18, lo que el Señor nos recomienda para entender. Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Por lo tanto, dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas verdaderamente rico. Verdaderamente rico es porque uno cree que las riquezas terrenales sirven para algo, pero es solo para esta vida. La riqueza eterna es para esta vida y para la vida venidera. Bien, que el Señor nos ayude a que nosotros podamos evitar la fibrosis pulmonar. Y si ya lo tiene, trate de seguir un mejor estilo de vida. Y sobre todo la fibrosis espiritual. Que nuestros oídos y nuestro corazón sean sensibles a la palabra y a las obras del Señor. Que el Señor le bendiga. Jehová Shalom. El Señor es paz.